Hoy estamos nuevamente en la lección número 3, titulada ¿Puedo confiar en la Biblia? Los libros, saben que no tengo, ya se acabaron, Eli. Está bien, No hay amigo. problema, pero pueden agarrar notas de la clase. Deben estar en la casa, no sé si tú lo tienes, si tú lo tenías anteriormente. Es el mismo, sí, del semestre pasado. Sí, pues es el mismo libro. Hoy vamos a estar más o menos, estamos en la página 36. Ok, aunque ustedes saben que yo apenas uso el libro para leerlo, estamos en la página 35. Ustedes saben que yo casi no leo del libro directamente. Pero estamos allí más o menos, en esa página 35. Estamos en el tópico de la inerrancia de las Escrituras. La lección número 3 es ¿Puedo confiar en la Biblia? Y estamos estudiando específicamente la doctrina de la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en esta preciosa mañana del Señor, presentando esta clase. Amén. Para que sea el Señor usándonos y hablándonos y que todos participemos. De ya, Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda alabanza. Gracias por el tiempo y el refrigerio que nos diste hoy durante el mensaje, Señor. Gracias por esa preciosa doctrina de Cristo, Señor, y por lo que Él hizo a favor nuestro. En esta hora, Padre querido, presentamos esta clase bíblica, esta lección. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestros corazones y nuestras vidas a través de la palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ok, hermanos. Si usted lee la página 36 de su libro, comienza en la página 35, discúlpeme, nos habla del tema la Biblia es inerrante en cada una de sus palabras. Aunque vamos a referirnos tal vez al libro un poco, pero quiero que nos enfoquemos en esta mañana en lo siguiente. Una de las razones que hizo impresionante el ministerio de Jesús fue que Jesús era contrario a las expectativas que los judíos tenían de él. No sé si me están entendiendo. Una de las cosas que hizo impresionante y que hizo interesante el ministerio de Jesús es que Jesús no cumplía con las expectativas que los judíos estaban esperando de él. ¿Qué los judíos esperaban de Jesús? Que fuera un rey. ¿Qué más esperaban ellos de Jesús? Que fuera un libertador, ¿verdad? Al estilo de Moisés, que sacó a los israelitas de Egipto, ¿verdad que sí? Que fuera un gran líder político, que fuera un gran líder militar. Que era rico. Que fuera rico, exactamente. Ellos esperaban que Jesús los librara de la bota del Imperio Romano. ¿Cierto o falso? Eso es lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías político, un libertador político, un Mesías que los libraría de la bota de los romanos y los llevaría a gobernar sobre todas las demás naciones gentiles. ¿Ok? Ellos querían ser que los reyes por encima de todos los gentiles. Y claro, ellos pensaban que eso iba a ser a manos de quién? Del Mesías. Y de hecho, ese es el Mesías que ellos están esperando todavía. Ellos no están esperando al verdadero Mesías, están esperando a otro Mesías, a uno que se adapte, que se ajuste a lo que ellos tenían en su mente que fuera el Mesías. Esperaban un libertador al estilo de Moisés, quien con mano firme y con milagros portentosos los sacara de la servidumbre de Egipto. En este caso, los librara de la bota de Roma. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Llegó Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Fue un mensaje totalmente distinto, un mensaje totalmente diferente al mensaje que los judíos estaban esperando que trajera ¿quién? El Mesías. ¿Ok? Jesús llegó hablando de un reino. ¿Ok? Llegó hablando de un reino. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Jesús comenzó su ministerio hablando de un reino. Pero no un reino como el que los judíos estaban esperando. Era un reino cuyos valores eran radicalmente opuestos a los valores de los gobiernos de la tierra. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir esto? Que los valores del reino que Cristo estaba proclamando eran completamente diferentes a los valores de los reinos de la tierra.
¿Piensan ustedes, les pregunto, piensan ustedes, esto es una pregunta para ustedes, piensan ustedes que las enseñanzas de Jesús de algún modo contradijeron las palabras del Antiguo Testamento? No. ¿Por qué tú crees que no? Porque él no vino a contradecir o a contrarrestar lo que decían los profetas. Muy bien. Al contrario, él vino a A cumplir los profetas. Pero ¿por qué entonces Jesús tenía una visión totalmente diferente a la visión que tenían los escribas, los fariseos y los demás? Porque ellos tenían, perdón, Ajá. ellos tenían una mala interpretación acerca de las cosas que venían. Muy bien. Tienen una mala interpretación acerca del reino de Dios. Jesús no vino a negar lo que estaba en el Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplirlo. ¿Ok? Ahora, vamos un momentito. Vamos a ver si Jesús contradijo las enseñanzas del Antiguo Testamento. Hermanos, si ustedes buscan Mateo capítulo 5, Mateo 6 y 7, no vamos a entrar en él ahora mismo directamente. Pero en esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, se conocen como el sermón del monte. ¿Ok? Esos tres capítulos en conjunto se conocen como el sermón del monte. ¿Ok? 5, 6 y 7. Los capítulos 5, 6 y 7. No vamos a entrar en ellos de lleno en este día, pero sí lo que quiero es que lo tengan en mente, porque quizás los vamos a tocar, que nos da un poquito de chance. En Mateo 5, 6 y 7 encontramos una sección de la Biblia llamada el sermón del monte. Ahora, yo quiero, mantenga en su mente allí el sermón del monte, pero quiero que por un momentito ustedes comparen el sermón del monte versus los 10 mandamientos. ¿Dónde se dieron los 10 mandamientos? en el monte. En un monte. ¿Verdad? Paralelo. ¿Dónde Jesús predicó el sermón del monte? En un monte. ¿Dónde Dios dio los 10 mandamientos y dio la ley? En otro monte, en el monte Sinaí. ¿Ok? Vamos un momentito a Éxodo 19 y vamos a leerlo rapidito. Vamos a leer esos dos capítulos. Éxodo 19, 1 hasta el 20. Éxodo 19, 1 hasta el 20, 19. Éxodo 19, 1 hasta el 20, 19. Me acompañan en la lectura, lo voy a leer rapidito porque yo sé que es mucho y voy a tratar de cubrirlo. Éxodo 19, 1. ¿Lo tienen todito? Ok, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice Israel en Sinaí, dice la perícopa. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. ¿Cuántos meses habían pasado de que salieron de Egipto? 3 meses. Y en el mismo día que se cumplieron los 3 meses, llegaron ¿a dónde? Al desierto del Sinaí. Versículo 2 dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Esto es lo que le iba a decir Moisés a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto que le promete el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál es la promesa de Dios? Si ellos obedecían los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel iba a ser su especial tesoro. Versículo 6. Mira lo que le promete el Señor. Todo esto se cumple con los mandamientos, ¿ok? Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, tú le vas a decir esto a los israelitas. Versículo 7 que dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo
y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Y qué pasó en el versículo 8? Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ¿qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Acuérdense de algo, Moisés aquí está sirviendo como un intermediario entre Dios y el pueblo. ¿Lo están viendo, verdad? Jehová le habla a Moisés, dile al pueblo esto. El pueblo responde y Moisés va. El pueblo dice esto, ¿ok? Como si Dios necesitara intermediario. Pero a Dios le gusta eso, ¿sabe? Dios sabía lo que el pueblo había dicho y lo que iban a decir, pero a Dios le gusta eso. Le gusta. Le gusta hacernos partícipes de que nos sintamos parte de lo que Él está haciendo. ¿Ok? Versículo, nos quedamos en donde? En el 8, vamos al 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a ti en una nube espesa? ¿Qué dice ahí? Para que el pueblo que haga oiga mientras yo hablo contigo, y también, ¿para qué más? Para que te crean para siempre. Entonces Dios le dice a Moisés: mira Moisés, yo voy a hacer esto. Yo voy a bajar a ti en una nube espesa para que el pueblo no me vea. Pero yo voy a permitir que el pueblo escuche mis palabras, para que escuche. Y de una vez, de esta manera, yo voy a certificar al pueblo tu ministerio. ¿Ok? Versículo 9, ahí mismo. Dice: y Moisés, ¿qué hizo? Refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Cuántos días le dio Dios para que se preparara? 3 días. Tienen 3 días para santificarse, porque en 3 días yo voy a bajar y me voy a encontrar con ustedes. Versículo 12 dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. O sea, nadie va a subir al monte. Tienen que poner como una barrera para evitar que la gente curiosa pasara al monte. Porque el que pasara al monte, muerto. Versículo 13, que dice: no lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Versículo 14 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo, ¿y qué hizo? Y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Versículo 15. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, mira lo que pasó. Al tercer día vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Vuelve al Señor a advertir: baja al monte, dile que no traspasen el monte, porque van a caer. Versículo 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Verso 22. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí,
porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Verso 25, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vamos al 21, los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? En el verso 21 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, ¿cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Verso 18, y quiero que lleguemos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, ¿qué le dijeron a Moisés? Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué estaba pasando en ese relato que acabamos de leer? El pueblo de Israel había salido de ¿cuántos años de esclavitud en Egipto? ¿Cuánto? 430 años para ser exacto. O sea, ¿por cuántos años fueron esclavos en Egipto? 400 años. 430. Ajá. Pero 30 fueron. No, fueron en total 430. Lo que pasa es que ahí se usa la aproximación. ¿Ok? En 430 años en Egipto, ¿ustedes creen que le pasó al pueblo de Israel? Esclavitud, ¿qué más? Tenían otros dioses. ¿Cómo? Tenían otros dioses. Tenían otros dioses. ¿Qué más? Cultura, costumbre. La cultura y las costumbres de Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos todavía. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en Éxodo capítulo 20, 19 y 20? En Éxodo 19 y 20, Dios está estableciendo escúcheme bien, la constitución de la nación de Israel. ¿Usted me está entendiendo? En Éxodo 20 y 19, Dios está estableciendo la constitución del reino de Israel.
Estas son las leyes y los mandamientos. Ustedes como pueblo van a seguir. Y comienza en Génesis 20 diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servicio. Se presenta. O sea, en esos 3 meses ellos no habían oído la voz de Dios nunca. Ellos habían visto la mano de Dios obrando, habían visto las plagas, habían visto la columna de nube, habían visto la columna de fuego, pero nunca Dios había hablado con ellos, porque Dios siempre hablaba con quién, con Moisés. Pero ahora, a los 3 meses, después que los saca de Egipto, los tienen en el desierto de Sinaí, les dice: yo soy Jehová tu Dios. Y estos son los mandamientos que tú vas a seguir. La constitución del reino. ¿Dónde Dios estableció la constitución del pueblo de Israel? En el monte Sinaí. Bueno, guapo. Ahora, yo les dije que no se sacara el sermón del monte de la cabeza. ¿Qué pasó en Mateo 5, 6 y 7? Dios, ¿quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La segunda persona de la Trinidad. Y esta vez, fíjense, la primera vez que Dios establece su pacto con Israel y le establece la constitución del reino, ¿cómo fue eso? Temeroso. Dios le dijo: prepárense, en 3 días voy a bajar, santifíquense, no se atrevan a tocar el monte, pues si tocan el monte, le vuele la cabeza, no toquen, no traspasen, no hagan esto, van a escuchar mi voz. Después que Dios habla, ¿qué terminó? ¿Qué dijo el pueblo? No queremos hablar con Dios, habla tú con Dios y después tú nos dices lo que Dios te diga a nosotros. No queremos hablar con Él porque nos vamos a morir. Ahora, en el Nuevo Testamento, la segunda persona de la Trinidad viene a la tierra como en forma de nosotros. ¿Ustedes creen que Jesús estaba en el monte Sinaí? Sí. O claro que estaba en el monte Sinaí. No me puedo decir que ahí estaba. Él era que estaba en el monte Sinaí hablando con él. Pero ahora ya no viene con voz y trompeta desde el cielo, sino que viene como nosotros, más y uno. Y habla con nosotros. Ustedes saben qué es el sermón del monte, mis hermanos. Dijimos que Jesús vino hablando de qué? ¿Cómo Jesús empezó su mensaje? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el sermón del monte, mi hermano, es la constitución del reino que vino a establecer, que Cristo vino a establecer. ¿Me está entendiendo? En ese sermón, Jesús establece las características de cómo deben ser los ciudadanos de ese reino. Vamos a Mateo 5, del 1 en adelante. Porque las bienaventuranzas, lo que encontramos, mis hermanos, son las características de cómo deben ser los ciudadanos del reino que Cristo vino a establecer. ¿Qué comienza diciendo? ¿Lo tienen ya? Mateo 5. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Viendo la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte. ¡Wow! Jehová bajó del monte. Bajó al monte. Ahora Jesús sube al monte. Dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mira qué diferencia. Sentándose, sus discípulos vinieron a él. En el monte Sinaí, Dios le dijo: sube más que tú y Aarón, los demás que se queden abajo. El que se atreva a tocar el monte, asaltado. Ahora sus discípulos vienen a él. Dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, y yo quiero que usted entienda algo. La palabra bienaventurados es el griego makarios, lo que significa es dichoso o feliz. Pero yo le voy a decir algo más. La palabra bienaventurado aquí, cuando usted ve las características de cómo deben ser los ciudadanos del reino, usted dice: pero ¿quién es feliz siendo pobre? ¿Pero quién es feliz siendo manso? ¿Pero quién es feliz sufriendo persecución por causa de la justicia? ¿Quién es feliz así?
Sea sincero. ¿Puedo ser feliz si estoy siendo perseguido? No. Entonces, la palabra bienaventurado ahí, más que feliz, más que dichoso, lo que quiere decir es aprobado. ¿Me está captando? Aprobado. Aprobado por Dios. ¿Quién? Los pobres en espíritu. ¿Y por qué los pobres en espíritu son aprobados por Dios? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Está hablando de pobreza material o está hablando de pobreza espiritual? Está hablando de la segunda, pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada que ofrecerle a Dios. Entonces, ¿cuál es la primera característica de los ciudadanos del reino de los cielos? Son pobres en espíritu. ¿Me está entendiendo? Después, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿quiénes son esos que lloran? ¿Son cualquiera que llora? No me lo desconecte de la pobreza de espíritu. Cuando yo me doy cuenta de que yo soy pobre de espíritu y que no tengo nada delante de Dios, ¿cómo vengo a Él? En arrepentimiento. Y cuando uno llega arrepentido, por lo general, ¿qué uno hace? Llora. Y los que lloran, dice Él, que recibirán consolación. Tengo que estar pendiente, no quiero pisar. Luego dice, bienaventurados, ¿quién? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿quiénes son los mansos? Los mansos son la gente que se deja aplastar. De eso no es lo que está hablando allí, mi hermano. Manso pero no menso. La palabra manso lo que significa es fuerza bajo dominio, fuerza bajo control. ¿Cuántos han visto los bueyes trabajando en el campo? Un buey, ¿cuántos han visto un buey? Es un puro músculo y después con esos condenados cuernos que le llegan, son bastante. ¿Qué te hace un buey si te pasa por encima? Te mata. Y si te engancha los cuernos, olvídate, doblemente muerto. Sin embargo, ¿qué es lo que usaba la gente en los campos antes para trabajar la tierra? Los bueyes. ¿Y qué le ponían al buey? Lo ponían en pares y le ponían un yugo encima. Eso es fuerza bajo control. El buey tiene el poder para matarte. Y sin embargo, los seres humanos aprendimos a usar la fuerza del buey ¿para qué? Para trabajar la tierra. Entonces, una persona mansa, eso es una característica, eso es un fruto del Espíritu Santo, hermano. Después que reconozco mi necesidad espiritual, lloro en arrepentimiento, Dios empieza a producir su fruto en mí, la mansedumbre. La mansedumbre es fuerza bajo control. O sea, yo tengo el poder para destruirte. Tú me atacaste, yo tengo el poder, mira, para con mis argumentos matarte y destruirte. Pero ¿qué yo hago? Sujeto eso, esa fuerza a quién? Al Señor de Cristo. Y dice ahí que los mansos, ¿qué pasa con ellos? Recibirán la tierra por heredad. Uy, ¿qué más dice el versículo 6? Bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed por la justicia de Dios. ¿Cuál es otra característica de los ciudadanos del reino, hermano? Que tienen hambre y tienen sed de la justicia de Dios. Porque ellos ¿qué? Serán saciados. Versículo 7. Bienaventurados ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y por qué un ciudadano del reino puede ser misericordioso? Porque él primero ha recibido ¿qué? Misericordia. Y Jesús dice que aprobados son los misericordiosos porque ellos van a alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Qué dice el 8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Hermanos, los que han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Ven cómo lo que está hablando ahí son de las características de cómo deben ser los ciudadanos del reino de los cielos? ¿Están hasta aquí conmigo? ¿Dónde estamos? 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Saben quiénes son los pacificadores, hermano? Los que predican el evangelio de Cristo.
Si se acuerda de la armadura de Dios, una de las partes de la armadura del creyente, ¿cuál es? Calzado en los pies, ¿con qué? Con el apresto del evangelio de qué? ¿El evangelio de qué? De la paz. ¿Y por qué decimos el evangelio de la paz? ¿Qué trae el evangelio? ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios, si no me equivoco, 5:19? Porque somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Entonces, ¿de qué paz está hablando allí? En primer lugar, ¿la paz con quién? Con Dios por medio de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, los que presentan el evangelio de la paz. ¿Okay? Y cuando tenemos paz con Dios, automáticamente ¿qué otra cosa llega? ¿La paz con quién? Con los demás. ¿Ok? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Verso 10 que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, ¿qué fue lo que Dios hizo en el monte Sinaí? En el libro de Éxodo, Jehová Dios, como Rey Supremo, estableció la constitución de la nación de Israel, su pueblo, su especial tesoro, el pueblo que él escogió entre todos los pueblos de la tierra para hacer los suyos. Ahora, en el sermón del monte es cuando Jesús establece la constitución del reino de los cielos y establece cuál es el carácter de las personas que son aprobadas en el reino de Dios. Hermanos, empezamos la clase diciendo que Jesús no era el tipo de Mesías que los judíos estaban esperando. Este Jesús que llega no es lo que ellos tenían en la mente. Este Jesús llega y comienza a ensalzar a los pobres en lugar de a los ricos, a los mansos y humildes en lugar de los poderosos. Era algo totalmente opuesto a los principios y los valores del mundo. Era algo totalmente opuesto a lo que los judíos esperaban. Y si usted lee con calma a partir del versículo 21 hasta el 48, usted va a ver, no lo vamos a leer ahora porque no tenemos tiempo, pero vamos a leer las perícopas de allí. ¿Qué dice el encabezado del verso 21? Jesús y la ira, ¿verdad que sí? Mire el sermón del monte. ¿Qué dice el versículo 21? Todos juntos, ¿qué dice? A la una, a la dos y a la tres, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿A qué Jesús está haciendo referencia allí? A la ley de Moisés, específicamente ¿a cuál mandamiento? Al sexto: no matarás. Fíjense cómo ahora Jesús está hablando de los mandamientos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Jesús vino a abrogar los mandamientos o Jesús vino a cumplir los mandamientos? Jesús vino a cumplirlos. Mateo 5:17 dice: no penséis que vine a abrogar los mandamientos, sino que vine a cumplirlos, dice. Y les digo que no pasará el cielo y la tierra sin que una jota y una tilde de la ley se cumpla, dice. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús realmente en el monte? Jesús está reinterpretando correctamente los 10 mandamientos. Eso es lo que Jesús está haciendo. Yo les dije que Jesús estuvo ¿dónde? En el monte Sinaí. Jesús estaba allí cuando se dieron los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío, ¿qué pasó con los intérpretes de la ley? Con los escribas y fariseos. Ellos comenzaron a añadirle cosas a la ley que no estaban. ¿Y en qué se preocupaban los judíos? ¿En cumplir con el espíritu de la ley o simplemente cumplir con la letra de la ley? Con la letra de la ley. Ellos cumplían ¿con qué? Con la apariencia externa de la ley, pero no cumplían con el verdadero espíritu de la ley.
Por eso que Jesús les dice allí: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero ¿qué dice Jesús allí en el versículo 21? Lo lee conmigo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ¿qué dice el versículo 22? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga que necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿Jesús está negando el mandamiento? ¿O Jesús está maximizando el mandamiento? ¿Me está entendiendo? Los judíos pensaban que cumplir simplemente con el mandato de no matar ya habían cumplido con Dios. Pero Jesús dice: Somos mi querida, si tú te enojas con tu hermano, ya no mataste. Sí. La Biblia dice, pastor, le dijo a los fariseos que ellos ponían cargas en otros que ni siquiera ellos Podían llevar, eso es verdad. ¿Te imaginas cuánta gente mataba yo allá? Pon atención. Miren, hermano, déjame ver, hay otra cosita por ahí que quería decirle. Vamos al otro, Jesús y el adulterio. Vamos a usar más que son dos casos, porque no me da tiempo de leer todo. El versículo 27, ¿qué dice? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Eso qué es? Un mandamiento, la ley. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ve que Jesús no se conforma con lo de afuera. Jesús va ¿a dónde? Al corazón. Por eso que en el sermón decíamos que nadie puede justificarse por guardar la ley. Porque todos nosotros, todos aquí, hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado todos los mandamientos. Ahora, eso no significa que la ley no está vigente. La ley está vigente, hermano. Y la gente que no tiene a Cristo va a ser juzgada por esa ley. Y nosotros los creyentes debemos tratar de vivir por esa ley. Pero no la guardamos para ser salvos, porque es imposible. Sino que la guardamos porque ya somos salvos. ¿Me está entendiendo? Y la cumplimos de dos maneras. La cumplimos completa, número uno, porque nosotros estamos en Cristo. ¿Y quién fue el que cumplió toda la ley? Cristo. Y si yo estoy en Cristo, y estar en Cristo significa que yo participo de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo hizo, entonces yo en Cristo ya cumplí con la ley. Pero en mi andar diario, yo debo tratar de ¿qué? De vivir esos mandamientos. ¿Ok? Ya no para salvarme, porque no puedo, sino para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. ¿Estamos aquí? Y estoy a punto de terminar, hermano. Ahora, da la impresión, acuérdense de esto, ya hemos visto dos ejemplos. Jesús dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, eso da la impresión de que Jesús está de algún modo derrocando lo que antes había sido dicho. Pero yo les digo una cosa: Jesús no está derrocando lo que Dios dijo en el Sinaí. Jesús lo que está derrocando son las tradiciones y las malas interpretaciones que le dieron los escribas y fariseos. Eso sí es lo que Jesús está allí quitando de por medio. ¿Ok? Ahora, le pregunto yo, ¿creen ustedes que Jesús estaba invalidando o haciendo nula las palabras que Jehová había hablado en el Antiguo Testamento? No. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? A maximizar la ley de Dios. Los escribas e intérpretes de la ley, escuchen esto, se habían conformado con guardar las apariencias externas de la ley, y Jesús, por el contrario, no estaba interesado en las apariencias externas, sino en el espíritu mismo de la ley. Los escribas e intérpretes de la ley habían elevado sus cerradas interpretaciones al rango de ley en sí mismas, estableciendo sus propias palabras e interpretaciones a nivel de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Los escribas y fariseos habían tomado sus interpretaciones y las habían elevado al rango de palabra de Dios. Por eso eran tan exagerados.
Por eso que Jesús le dice, miren, escribas y fariseos hipócritas, ustedes que diezman hasta la menta, cuentan hasta la última hojita de menta, diezman el comino, hasta el último semilla de comino la diezman. Pero ustedes invalidan el mandamiento de Dios en otras cosas. Cuando su padre y su madre necesitan algo de dinero, ustedes le dicen, no te puedo dar nada porque es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo pudiera ayudar. Entonces invalidan el mandamiento por seguir su tradición. ¿Me está entendiendo? Jesús, hermano, no vino a contradecir la ley. Jesús no vino a erradicar la ley tampoco. Jesús lo que vino fue a erradicar las malas interpretaciones que los escribas y los fariseos de la ley habían establecido como palabra de Dios. Jesús vino a maximizar la ley de Dios. Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Con esto terminamos a Mateo 5, del 17 al 20. Que dijo Jesús, todos juntos. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Hermano, la próxima semana vamos a leer el último párrafo de la página 35 de su libro. Para terminar con esto, 35 y 36. Si tienes su libro conmigo, sácale un segundito. Página 35, último párrafo. Dice lo siguiente. No sé si lo tengan con ustedes. ¿Lo quieren leer, hermana Olga? De donde dice Jesús expresa. Ponte de pie, mi hermana, y léelo en voz alta. Y el tilde. Del español, sino del hebreo. Estas son unas pequeñas gracias que podrían compararse con la línea que diferencia entre una R y una P, o entre la E o una F. Entonces Jesús no solo dice que esto todo se cumplirá en un sentido general, sino que además cada pequeño detalle de cada palabra es verdadero. Muy bien, voy a leer el siguiente párrafo. Dice, por eso debemos creer, junto a Jesús, que la Biblia es inerrante. No hay tema del cual la Escritura enseñe un error. Cuando Dios inspiró la Biblia, se aseguró de que cada pequeño detalle fuera verdadero. El Dios eterno y omnisciente sabía toda verdad científica e histórica al exhalar la Escritura. Su espíritu usó a los autores humanos con sus personalidades y percepciones para escribir toda la verdad. Hermanos, la próxima semana va a haber clases, aunque hay Santa Cena, va a haber clases. Nos vamos a enfocar en la página 36 y 37 de su libro, con el favor de Dios. Antes de irnos, hermano, cuando usted tenga dudas de un versículo, yo no sé si usted se ha fijado en su Biblia, que al lado de sus versículos hay unas letras chiquititas. ¿Las ha visto? Hay unas letras chiquititas al lado. Dice que si A, B, C, D, F.
Esas son notas al cárcel. Si usted busca esa letrecita en la parte de abajo de su Biblia, va a encontrar que hay una cita bíblica. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Se llama referencias cruzadas. Cuando usted tenga duda de un pasaje de la Escritura, si el versículo tiene una letrecita, busque lo que está abajo, porque eso le va a ayudar a aclarar el resto de la palabra. Le va a ayudar a abrir su mente, ¿ok? Y le va a ayudar a interpretar ese pasaje correctamente, ¿ok? Porque el mejor intérprete de la Escritura es ¿quién? La propia Escritura. Escuche esto: el mejor intérprete de la Escritura es la propia Escritura. En ese mismo Sermón del Monte, si usted lee, está lleno de letritas. Todas son referencias al Antiguo Testamento. ¿Ok? Usted se va a dar cuenta de que muchas cosas que Jesús dice allí realmente fueron adiciones que los fariseos después le metieron. Porque cuando vas al pasaje original donde está el mandamiento, usted encuentra que no tenía nada, no dice nada de lo que decía el mandamiento. Todos fueron adiciones que después le metieron a la gente. Dime, hermano. Cuando usted habla de eso, pastor, de los fariseos, creo que los fariseos usaban los 10 mandamientos para condenar, Oh, sí. para justificar. Ujú. Los niños han estado aprendiendo sobre los 10 mandamientos y aprendíamos de que la única manera de poder obedecer, y no estamos hablando de cumplirlos al 100, pero tratar de obedecer los 10 mandamientos con la ayuda de Dios. Ujú. En nuestra propia carne no podemos. No podemos. Y aprendimos también que los 10 mandamientos, su propósito uno es mostrarnos nuestra necesidad de Jesús. Así es. Mostrarnos lo que es el pecado, mostrarnos quién es Dios, mostrarnos que Dios es santo. Amén. Esa es la manera, nos enseña a cómo, los primeros mandamientos, aprendimos de que nos enseña cómo debe ser nuestra relación con Dios y no resto cómo Dios quiere que sea nuestra relación con nuestros semejantes. Amén. Entonces, pero los fariseos se agarraban de los 10 mandamientos de la palabra de Dios, los retorcían y los utilizaban no para que la gente fuera justificada, sino para condenarlos por lo que no hacían. Por lo que no hacían. Que ellos tampoco podían hacer. Exacto, esperaban que hicieran cosas que no hacían. Sí, dale, ven a mí. Pastor, no sé ustedes si opinan lo mismo que yo, pero yo creo que la hermana Juanita queda la casa por su. Oh, Wendy. La mayoría, Wendy. Ok, vamos entonces a orar para despedirnos, ¿ok? Vamos a pedirle a Sacha que nos despida en oración, Sacha Marín, sin miedo al éxito, dale. Que orar es como hablar con tu papá. ¿No te atreves, Sacha? Está bien, Sacha está allí, hijo. Dale, entonces, hermana, oiga, despídenos en oración. Padre nuestro, Señor, gracias por este tiempo, me ayuda para que la persona con la palabra, Señor, una compasión conmigo, la palabra, publicar en ella, meditar en ella, Padre. Gracias por el pastor, Señor, gracias por que se prepara para nuestro estudio, Señor. Gracias por el estudio, por el cuidado de las hermanas. Amén, Padre. Amén. Hermanos, que la bendición del Padre, el amor de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.